Hola a todos, buenos días. Les vamos a dejar esta pequeña cápsula a aquellas personas que no pudieron estar en la clase de esta semana. Con la profesora Camila preparamos este material para que ustedes puedan conocer algunas cosas muy interesantes de dos grandes civilizaciones como es Grecia y Roma. Antes de entrar al tema, igual es importante comentar que dentro de la priorización curricular, Grecia y Roma fue sacado de este currículum, ¿no es cierto?, adecuado para el tiempo de pandemia. Pero nosotros con la profesora nos damos cuenta de la importancia que es por lo menos hacer un recorrido sobre estas dos civilizaciones para que nosotros, por ejemplo, ustedes que vieron esto en cuarto básico puedan ir recordando algunos aspectos y además dejemos como la continuidad de lo que hemos visto hasta ahora y lo que veremos en estos 2 meses que nos quedan, que es la edad media, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Es muy importante que entendamos que no vamos a profundizar mucho, lamentablemente, pero es por un tema de la priorización, pero sí queremos que de alguna forma poder llegar a ustedes con estas temáticas y sobre todo trabajar muchos elementos que nos aportan tanto Grecia como Roma en cuanto a la vida política, el concepto de ciudadano, al pensamiento crítico a través de toda la cultura que ellos desarrollaron y sobre todo sus grandes legados. Así es que por eso esta presentación se titula Breve, gran resumen. Es un poco contradictorio porque se trató de ser breve, pero terminó siendo un gran resumen. Esperamos que te pueda servir. Durante la clase tuvimos algunos problemas técnicos, así es que esperamos que todos los que estuvieron en clase también puedan volver a revisar este material y que les sirva para poder estudiar, ¿ya? Y sobre todo la próxima semana, la próxima clase Zoom, ir trabajando cosas, pero ya con mucha más participación de ustedes para que tengan muy preparado, visto esto y preparado lo que vamos a trabajar después. Bien, vamos a comenzar entonces esta presentación. El objetivo es conocer las principales características de las civilizaciones. Muchos aspectos de esto tienen que ver con la ubicación geográfica, sus formas de gobierno y los legados que nos van a heredar. Vamos a partir por Grecia y mirando sobre todo este mundo griego y luego el mundo romano, solamente por temas cronológicos. Grecia inicia antes, ¿no es cierto?, que Roma, entonces nos interesa ir mirando cómo está continuidad, ¿ya? Y en un momento se encuentran ambos mundos también, así es que eh, nos va a interesar mirar eso. Vamos a partir mirando dónde estamos y en qué siglo de años se desarrolla esta civilización griega y romana. ¿Ya? Aquí tengo el cursor para ir trabajando un poco y ustedes pueden mirar. Séptimo básico, partimos hablando de el Paleolítico. Este periodo, ¿no es cierto?, que está dentro de la prehistoria, ya que se divide entre la prehistoria e historia, porque la prehistoria no existe la escritura y la historia netamente es una historia escrita. Por lo tanto, la prehistoria que vemos acá está compuesta de 3 grandes periodos: Paleolítico, Neolítico, Mesolítico. Todos estos periodos fueron los que trabajamos durante los primeros meses. Recordemos que el Paleolítico fue cuando trabajamos los homínidos, el proceso de la hominización y sobre todo algo muy importante que durante estos miles de años los homínidos lograron fue el bipedismo y lograron, ¿no es cierto?, adaptarse a un medio muy complejo, sobre todo por los miles de años que hablamos. Era un clima mucho más frío, con menos recursos y tuvieron que adaptarse, ¿no es cierto?, a ello. Luego viene una gran revolución, por eso lleva este nombre, que es la revolución agropecuaria, ¿ya? La revolución agrícola principalmente, y la domesticación de los animales. Por eso es agro, que es la agricultura, y pecuaria por el ámbito de los animales, ¿ya? Domesticación de la agricultura y la domesticación del animal. Este periodo se llamó Neolítico, que significa nueva piedra, ¿cierto? Y aquí vemos en este periodo que el hombre cambió radicalmente su forma de vida, ya que podía cultivar su alimento y tener sus animales para poder consumirlo. Ya no tenía que ir de un lugar a otro, como en el periodo anterior, donde tenían que viajar miles de kilómetros buscando alimento. Ya
eso se llamó nomadismo. Acá ellos se convierten en sedentarios, es decir, se quedan en un lugar y en ese lugar pueden establecer sus poblados y viviendas. ¿Qué pasa ya hacia el año 4000? Nace la escritura y con ello nace una sofisticación de la forma de vida del neolítico a este periodo intermedio que está entre ambas partes. También se llama aquí un poco entre medio la edad de los metales, que es un periodo donde se cambia el uso de la piedra y de la madera hacia el metal. Estas civilizaciones que nacen y que inventan la escritura, la primera de ellas se conocieron como los sumerios, que vivían en la región de Mesopotamia. ¿Ya? No fueron los únicos, recuerden que Mesopotamia también tuvieron otras civilizaciones, por eso se llama, al conjunto de ellas se le llaman los mesopotámicos, ¿ya? Sumerios, babilónicos, entre otros. También en este periodo lograste ver algunas otras grandes civilizaciones espectaculares como Egipto, el Egipto antiguo, porque todavía existe hasta el día de hoy, la India antigua, que también existe hasta el día de hoy, China antigua, que también existe hasta el día de hoy, y otras civilizaciones americanas como Olmeca Chavín, que obviamente ellas no existen, sino que se fueron mezclando con otras culturas, sobre todo azteca, maya e inca. Y en el ámbito del Mediterráneo, de Europa Central, está la civilización minoica o cretense y la civilización micénica. Algo se nombró de los fenicios, pero ahí lo vamos a mirar en esta parte. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En este periodo, la antigüedad. Y en este periodo donde vemos las dos grandes civilizaciones, primero Grecia, luego Roma, que, ¿no es cierto?, conforman este gran periodo conocido como la antigüedad. ¿Bien? Esto llega hasta este año, que ya si se dan cuenta cambiamos de antes de Cristo a después de Cristo, es decir, aquí entren por aquí cerca, vamos a encontrar el año 0, donde nace Jesús, ¿ya? Y de aquí, ¿no es cierto?, vemos ya el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media. ¿Qué vamos a dar énfasis por la priorización? A este periodo, pero no vamos a dejar de lado de ver lo que es la antigua Grecia y la antigua Roma, ¿ya? ¿Por qué es tan importante ver este periodo? Porque cuando veamos Edad Moderna en octavo básico, siempre se hace mención a la época de la antigüedad clásica. Se hace mención a los legados que dejaron griegos y romanos, y este periodo, ¿no es cierto?, los recuerda muchísimo, entonces, y los quiere imitar, y este periodo es muy importante que lo comprendamos y veamos, ¿no es cierto?, desde la mirada, desde la antigüedad hacia adelante. ¿Ya? Esto es lo que se ve en octavo básico, y para primero y segundo medio se ve todo lo que es la edad contemporánea. ¿Ya? Ahí nos ubicamos temporalmente, ¿ya?, en nuestro periodo de historia. Principalmente aquí nosotros geográficamente vamos a ver lo que es Europa, ¿ya? No nos vamos a mover mucho más de Europa. Ya en la Edad Media también vamos a centrarnos en Europa, pero en la Edad Moderna vamos a poder ver ya Europa, qué pasa en América, porque aquí se descubre América, ¿no es cierto? Ahí está como un granito. En América y en nuestro territorio nacional también, ¿ya? Y lo mismo en la época contemporánea se va a ver tanto lo que pasa en Europa, lo que pasa en América y lo que pasa en Chile, ¿bien? Entonces ya teniendo claro esto, podemos avanzar. Bien. En la guía que tú tuviste que mirar por Classroom, se trabajó mucho algunos elementos geográficos. Ya, lo primero que se parte hablando es de la geografía de Grecia. Por lo tanto, a nosotros nos interesa también mirar esto y que tú puedas revisar también tus videos. Ya, los videos son muy entretenidos, muy bien creados por un profesor español, y nos interesa porque nos gusta mucho, ¿no es cierto?, cómo nos va mostrando los lugares que ahí aparecen y todo. Bien, ¿qué nos gusta de este mapa? Que aquí aparece el mapa mundial. ¿Ya? Aquí vemos Europa, situado en Europa. Aquí esto es parte de África. Aquí vemos el resto de Asia, incluyendo ahí la parte de Arabia. ¿Ya? Todo eso es Asia. América se ve, está por ese lado que ya ni se ve. ¿Ya? Pero nos vamos a centrar aquí, en este punto, en este centro. En la época antigua no habían viajado muy lejos todavía las personas, estas civilizaciones, sino que cada una se mantenía comunicada hasta aquí. ¿Ya? El siglo XV es recién cuando empiezan a partir a viajar hacia otros lugares. Pero aquí es del centro del mundo, incluyendo parte de
África, ¿no es cierto? Estas costas de África, estas costas de Asia Menor, ya todo esto que es el Mar Negro que vemos aquí, el Gran Mar Mediterráneo y otros mares que están dentro de este mismo espacio, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?, que Grecia es lo que vemos en este mapa, ¿ya? Que está aquí con color rojito, es lo mismo que vemos acá. ¿Qué conforma Grecia? La península balcánica, que es esto que está aquí en este lado, ¿ya? Península balcánica. Si te das cuenta, aquí hay una parte que se corta, ¿no es cierto?, de la península, y a esto se le llama el Peloponeso, o península también del Peloponeso, ¿ya? Todo eso es el Peloponeso. Aquí hay unas grandes, ¿no es cierto?, polis o ciudad-estado que son Atenas, Corinto, Esparta, Olimpia, donde se jugaban los Juegos Olímpicos, entre otros, ¿ya? Otro elemento que conforma esta Grecia es la isla de Creta. Muy importante porque acuérdense que los cretenses fueron de las primeras civilizaciones y Grecia toma toda la herencia cultural de los cretenses. ¿Bien? Y parte de acá también, si bien está el imperio persa, algunas ciudades griegas están aquí en las orillas, ¿no es cierto?, de este mar Egeo que vemos aquí, que es el centro, ¿no es cierto?, este que divide entre el imperio persa y la Atenas. Bien. Está Mileto, Rodas, que son, esta es una isla, esta es una ciudad en costera, que conforman, ¿no es cierto?, este mar Egeo. Por otro lado está el mar Jónico, que está hacia acá, que, ¿no es cierto?, va a dividir o a estar entre Grecia y la botita italiana, que es la que vemos ahí, que es como algo muy pequeño, mar Jónico. Este mar Jónico también pertenece a Grecia y aquí se van a ubicar otras islas también. ¿Okay? Hay algunas ciudades, estados que se relacionan con Grecia que van a estar en la botita y solamente en la última parte de la bota, en el taquito de la bota. No se alcanza a ver en el mapa, pero también algunas ciudades griegas estuvieron por ahí. Bien. Este lugar, si miramos, volvemos a mirar este mapa grande, nos damos cuenta que este sector está como en el centro, está como en el ombligo del mundo. Y de aquí las personas podían comunicarse tanto hacia África, toda Europa a través del mar, y toda Asia, ¿no es cierto?, a través del mar también. El mar Mediterráneo lo conecta con todo. ¿Ya? Todavía América no, recuerden que todavía América no es descubierta, en América están las civilizaciones naciendo, la civilización maya ya había surgido, y ya en unos 4 o 5 siglos más empiezan a aparecer los aztecas y los incas. ¿Ya? Entonces vemos que aquí tenemos, en este centro de Europa, vemos que Grecia está en una parte estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque aquí puede cruzar para todas partes y sobre todo, algo muy, muy, muy interesante es el tema del comercio. ¿Ya? Ellos dominaron totalmente el mar. Vamos a ir mirando algunos aspectos de ellos. En la clase de esta semana estuvimos mirando estas imágenes y nos interesaba mucho cómo ellos fundaron su ciudad en este territorio tan complicado. Ya, un territorio montañoso, un territorio donde es muy difícil comunicarse vía terrestre, pero sí se podía hacer por el mar. ¿Ya? Y además de esta comunicación por el mar, que aquí vemos obviamente es una carretera ya más moderna, pero esta es la mirada que tenían los griegos de la época, el mar le permitía, ¿no es cierto?, navegarse, un mar bastante amigable, no tan complicado, y sus ciudades estaban en la parte alta. Miren, aquí vemos una muy interesante, en esta parte alta, la parte de arriba del cerro, ¿ya? Se puede ver una ciudad mucho más fortificada. ¿Ya? Y en la parte baja vemos como la parte donde hay viviendas. ¿Qué significa esto? Que desde este punto de vista, desde arriba, donde está esta parte fortificada, como vemos aquí en esta imagen, ella tenía la perspectiva de todo lo que podía venir desde el mar. Comercio y también enemigos. ¿Ya? No solamente vemos, ¿no es cierto?, el tema comercial, sino que es una época muy conflictiva. Ya no es como ahora que quizá uno puede resolver esto a través de la diplomacia, antes ello era a través de la guerra y los conflictos, entonces tenían que defenderse, tenían que ser estratégicos.
Y la estrategia era tener una zona alta que los protegiera. Cuando venía una invasión, toda la población iba y se protegía en estas murallas, y desde estos puntos fortalecidos también podían defender, ¿ya? Defender su territorio. Otro aspecto de esto también tiene que ver con la parte religiosa. Por ejemplo, aquí se ve la ruina del Partenón. Ya, el Partenón es un templo dedicado a los dioses en la ciudad de Atenas, principalmente para la diosa Atenea, y esto está en la parte más alta. ¿Ya? También hace ver que ellos tienen esta idea de que mientras más arriba, más cerca de los dioses que están en el Olimpo, ellos pueden estar. ¿Ya? Este lugar para que los dioses lo vean, ¿no es cierto? Vean esta enorme construcción, hermosa construcción, hecha y dedicada para los dioses. ¿Bien? Al territorio griego ellos le llamaron Hélade. Ya hablábamos en clase que esto tenía que ver con la conocida Helena de Troya. ¿Quién era Helena de Troya? Fue la protagonista junto con París y Menelao de una historia muy trágica que se conoce como la Ilíada. ¿Ya? Ilíada significa Ilión o también conocido como Troya. Nosotros quizá hemos escuchado hablar del caballo de Troya, de la guerra de Troya. Bueno, la Ilíada, escrita por Homero, cuenta el origen de la historia de los griegos y de esta guerra de Troya. Y ahí habla, ¿no es cierto?, de estos grandes personajes como es Helena, la mujer de Menelao, que era rey, ¿no es cierto?, de una ciudad griega. Y luego París, que es un joven troyano que se enamora de esta mujer Helena y la secuestra y se la lleva, ¿no es cierto?, a su ciudad Troya. Desde ahí se desemboca una tragedia horrorosa que es la guerra y finalmente el caballo de Troya, donde todos los reyes griegos se unieron a Menelao y a su hermano Agamenón para ir en contra de la ciudad troyana. Esta guerra duró 10 años. Por eso los griegos en ese momento ellos se llamaban a sí mismos aqueos, tienen en su historia, ¿no es cierto?, que ellos surgen de esta trágica historia, porque todas las naciones griegas, aqueas en ese momento, se unieron para ir en contra, ¿no es cierto?, de los troyanos, y nace el sentimiento de ser aqueos. Ellos se llamaban a sí mismos aqueos. El nombre griego fue dado por los romanos y fue dado mucho después. ¿Ya? En este momento, si uno pensara cómo nace el mundo griego, nació a través de esta Ilíada y fue con el concepto de aqueos. Ya los guerreros aqueos unidos para derrotar a los troyanos. El concepto Hélade, ¿no es cierto? Entonces es el nombre que ellos le dieron a su territorio. Toda la Hélade era parte de su territorio. Y no solamente el territorio continental, ¿ya?, la tierra, sino que aquí hablamos de muchos elementos también como el mar. La relación del griego con el mar es muy importante. Nació, ¿no es cierto?, en esta península balcánica, como vimos, en las costas del mar Egeo, sus islas. Es un relieve muy complejo, muy montañoso, por lo tanto, como habíamos dicho, la comunicación se da a través del mar y otros, sobre todo en la parte marítima, y el centro de todo este mundo griego es el mar Mediterráneo, que como dice aquí, ellos le llamaron el Mare Nostrum, el mar nuestro. Centro principal de comunicación, centro principal del comercio y centro principal de la colonización. Los griegos fueron muy, muy buenos para ir a fundar ciudades, puertos, protectorados, todo lo que fuera un lugar donde ellos pudieran llegar y comercializar y sea un punto de encuentro, lo fundaron a través de todo alrededor del mar Mediterráneo. Bien. Durante el periodo de mayor esplendor de Grecia, en el video tuviste ver que Grecia tenía varios periodos de su historia. El periodo más antiguo, pre-helénico, es el periodo, ¿no es cierto?, que están las dos civilizaciones más antiguas. Luego viene el periodo oscuro, que es el periodo donde nace Grecia con esta guerra de Troya, es lo poquito que se conoce. Luego el periodo arcaico y luego viene el periodo clásico. En el periodo clásico se desarrollaron dos grandes polis, como la que vemos acá, que es Esparta y Atenas. La polis significa ciudad-estado.
¿ya? Hoy en día nosotros lo llamamos metrópolis, porque es una gran ciudad, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Seguimos usando el concepto de polis, ¿ya? Entonces, la ciudad-estado, polis, ciudad, porque cada ciudad tenía su propio gobierno, era su propio estado, van a ser en toda esta parte de la zona mediterránea, y las dos principales en la época clásica es Esparta y Atenas. ¿Bien? ¿Cómo nacen estas ciudades? Es interesante ver que Grecia es muy diversa. Todas las ciudades-estados tienen muchas diferencias entre sí. Algunas tienen dioses distintos. Piensen que los dioses griegos son muchos dioses. Está la primera generación, segunda generación, está Zeus, Atenea, eh, Apolo, está también Poseidón, Hades, entre muchos otros, Ares también, que podemos revisar en algún momento. Cada ciudad tenía a veces sus propios dioses a que veneraban, tenían también su propio gobierno, y tomaban elementos de las civilizaciones que ellos consideraban más cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 civilizaciones que van a conformar, que van a fusionar la cultura de los griegos: Creta, Micenas y Fenicia. Los cretenses o minoicos, recuerden que de la isla, ¿no es cierto?, de Creta, conocida por el mito del Minotauro. La ciudad de Micenas también, que fue parte de este periodo, ¿no es cierto?, anterior, antiguo. Y en Micenas es conocido, ¿no es cierto?, también por el rey Agamenón. Y los fenicios, que si bien no están dentro de las mismas polis griegas, sino que está ya en la parte de la costa de Asia, de Medio Oriente, podríamos decirlo de ahí, Asia Menor. Los fenicios fueron importantes porque les dieron muchas técnicas de navegación. Los fenicios eran expertos navegantes y comerciantes que iban con sus productos a todas partes y conectaban el mundo oriental con el mundo occidental. Otro elemento de fusión tiene que ver con pueblos, no civilizaciones, pueblos más pequeños que aportaron con un grupo humano de personas, que fueron los jonios, eolios, aqueos y dorios. Ya nombramos la palabra aqueos cuando hablábamos de esta liga aquea, ¿no es cierto?, de estos griegos. Este nombre a ellos les recuerda mucho quiénes son. Entre ellos también, todos estos pueblos fueron los que se juntaron, formaron ciudades en distintas partes y fueron tomando esta cultura y la hicieron propia. A eso le llamamos griego. Todo ello desarrolló una grandiosa civilización que alcanzó su apogeo en el siglo V, ¿ya? Donde vemos estas grandes polis que llegaron incluso a tener 5.000 habitantes. Su cultura está ligada, ¿no es cierto?, al medio montañoso, como habíamos nombrado, con dificultad de transitar de vía terrestre, inclinado hacia el mar. El mar, además de todo lo que hablamos del comercio, de la protección, el mar también da una sensación de libertad. Los griegos, su pensamiento es muy distinto al pensamiento de que tuvieron los egipcios, los indios u otras civilizaciones, China, por ejemplo, también, que están viviendo en el mismo periodo. Ellos vivían en una estructura, ¿no es cierto?, muy jerárquica y organizada. En cambio, el griego se siente libre y se siente parte de su polis. Esa sensación de libertad es dada también por su ámbito geográfico, ¿ya? Le permite, ¿no es cierto?, hacer eso. Si usted hace su ejercicio personal y piensa en alguna experiencia cuando ha vivido, no sé, o ha ido de viaje a un lugar donde hay más montaña, y no está el mar presente, hay una sensación de sentirse mucho más encerrado. En cambio, vivir en el mar da la sensación de libertad, de inmensidad, como todo el mundo está ahí, a la vista de nosotros, ¿ya? También el clima es un clima templado y cálido que permite, por ejemplo, el cultivo de olivos y uvas, la vid, ¿no es cierto?, las uvas. Con ello, ¿no es cierto?, los olivos tenían las aceitunas con las que hacían también aceite, ¿no es cierto?, el aceite de oliva, que es muy importante para la cultura griega hasta el día de hoy, y la uva que la cultivan, ¿no es cierto?, para hacer el vino, ¿ya? Ellos tienen una gran tradición de amar el tema del alimento, la comida, la bebida, sobre todo el vino, que era muy importante. Hasta hay un dios conocido como Dionisio, que es el dios del vino y de las fiestas, ¿ya? Para que ustedes vean lo importante que tiene esta cultura, la relación con su geografía, con sus alimentos, con todos los elementos que ellos tienen para sí.
Y todo eso le permite desarrollar estas polis. La palabra polis que aparece ahí es porque está en plural, ¿ya? Polis es una ciudad y polis es varias ciudades, ¿ya? Solamente ahí para comentarla. Las primeras migraciones, ya, los griegos recuerden que ellos viajaron por todo el Mediterráneo, ellos lo lograron a través de este elemento, ¿no es cierto? Cuando tuvieron malas cosechas, tuvieron que ir a buscar más territorios para poder llevar su comercio y poder buscar tierras. La polis como centro civilizatorio. La ciudad-estado, y ahí para que ustedes, si quieren complementar con el video 2 que está en la guía, las polis como centro de civilización, lo explica, es muy central dentro de lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto diferencia a los griegos de todo lo que existe. ¿Ya? Todo lo que existe previo no es igual a ello. Ninguna civilización había creado hasta este momento una polis, ¿ya? Una ciudad-estado independiente. Y aún así ser parte de un mismo pueblo. También estas polis contaban con su propio gobierno. Hay varios tipos de gobiernos en Grecia que están creándose en el mismo periodo. Vamos a hablar de algunos de ellos más adelante, pero solamente comentar, ¿no es cierto?, que cada uno tiene su propio gobierno, es decir, no es determinado por un ente mayor qué gobierno debe tener cada polis, ni tampoco qué leyes. Hay algunas leyes que son más estrictas, otras leyes menos severas, por lo tanto los griegos pudieron ellos mismos administrar sus ciudades y hacer lo que para ellos era mejor, ¿ya? Existían polis de diferente tamaño también. Había polis mucho más grandes y polis mucho más pequeñas. Por ejemplo, Atenas fue la que logró tener una mayor cantidad de población, 350.000 habitantes en su época de mayor esplendor. Ahora, si nosotros pensamos en la cantidad de población y buscamos información sobre la población que hay en Viña del Mar, Valparaíso y todo ello, podríamos pensar que 350.000 personas es bastante poco, pero pensando en la época es mucho, ¿ya? Y otras que llegaban a tener 5.000 habitantes, ya eso era lo común, tener 5.000 habitantes. Pensemos que quizás como Escarreño puede tener 5.000 habitantes, entonces una poli es reducido en cantidad de personas, ¿bien? Aquí es lo que habíamos hablado anteriormente. Vemos las partes que tiene esta poli, primero eran construir las colinas, en lugares altos, para poder protegerse desde arriba, ¿no es cierto? Y tener otros territorios para cultivo. ¿Ya? Otro elemento que vemos acá son, ¿no es cierto?, los pobladores fueron llegando y quedándose en estos lugares para poder, ¿no es cierto?, vivir en ellos. Y luego ya hacia el año 600 se conformaron estas polis. Este dibujo aquí nos ilustra ya que no solamente queda esta parte alta, sino que vemos que hay una gran cantidad de otros lugares que se van a crear. ¿Ya? ¿Qué legado nos dejaron los griegos ya de la antigüedad? Vamos a ir viendo. Uno de los elementos más importantes fue el desarrollo político que tienen los griegos. Y aquí vamos a ver los tipos de gobierno, se los vamos a mostrar. El griego fue un muy hábil pensador político. Aquí nacieron grandes pensadores políticos y filósofos como, por ejemplo, Aristóteles y Platón. ¿Ya? Debería decir Platón y Aristóteles, al revés, ¿ya? Por jerarquía. Si lo miramos, ¿no es cierto?, siempre vamos a hablar en el ámbito político de estas raíces que ellos nos dejaron, porque ellos hablaron mucho de cómo debía gobernarse, quién debía gobernar, cuáles eran las funciones de estos gobiernos, qué leyes debían que crear, etc. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, primero, la monarquía. Este tipo de gobierno es el que estaba gobernado por un solo rey, donde el cargo era hereditario y algunos gobernantes reclamaban derecho divino, es decir, que su poder venía de Dios. Era practicada en Micena, ¿ya? Por ejemplo, ahí ese es un ejemplo de una ciudad donde se practicaba esto. ¿Por qué aquí la monarquía es importante? Las monarquías no es nuevo de Grecia. Pensemos que las monarquías también venían desde los sumerios, hay monarquías en la India, hay monarquías como en muchos lugares previo a ello. Pero Grecia
tenía una particularidad que a veces los mismos ciudadanos, cuando un rey fallecía, podían elegir al siguiente, solo en algunos casos, ¿ya? Luego de ello se habló de la monarquía como hereditaria, que pasaba del padre al primogénito, hijo, hombre, ¿ya? La mujer está excluida del ámbito político, ¿ya? De ahí vamos a hablar por qué. La aristocracia, muy interesante. Aristo significa los mejores y cracia significa gobierno. En ciertas palabras, entonces sería gobierno de los mejores, ¿ya? Aquí el Estado gobernado por la nobleza, que si nos damos cuenta del concepto, serían los mejores para gobernar, los más cultos, con más riqueza, con más poder, ¿ya? Los mejores, como este concepto está puesto acá. Ellos tenían cargo hereditario y también tenían por posesión las tierras. Todas las tierras les pertenecían a este grupo, ¿ya? Y ellos lo tenían hacían que las trabajaran otros grupos sociales que eran de menor estatus social. Ellos eran la base, ¿no es cierto?, de este grupo por ser los que tenían mayor poder y era practicado en Atenas, ¿ya? Ojo aquí porque Atenas tuvo un tipo de gobierno que está muy relacionado con la aristocracia, pero que da un pasito más allá. La oligarquía, si bien aquí decíamos que era el grupo de los mejores, ¿no es cierto?, los más aptos, que es toda la nobleza, bueno, de la misma nobleza se desprende un grupo de familias muy pequeñas que van a ser los que van a conformar la oligarquía, ¿ya? Es un grupo mucho más reducido, selecto de ciudadanos, que nacen de esta nobleza, pero mucho más reducido. Ya, son los mejores de los mejores, que organizaban el ejército y se practicaba en Esparta, ¿ya? Atenas es una ciudad donde ellos consideran ciudadanos, ¿cierto?, en este lugar. Y Esparta es una ciudad mucho más militarizada. Ellos tienen un régimen, una educación, la educación espartana, como también aparece en uno de los videos que se te recomendaron, es una educación muy estricta, muy militarizada. Desde los 7 años los niños tienen que empezar su entrenamiento militar solos, que consiste, ¿no es cierto?, en sobrevivir, en la práctica militar y también aprender a gobernar, ¿ya? En parte de todo el entrenamiento que ellos tenían que hacer. La dictadura pareciera ser una palabra que nosotros conocemos mucho por nuestra historia nacional, pero el concepto de dictadura existe desde mucho antes. En el caso del pensamiento griego, que pensemos que estamos hablando de mucha diferencia entre los griegos y nosotros, en los griegos la dictadura a veces era un gobierno necesario, pero solamente necesario cuando había un caos o desorden, ¿ya? Ese caos o desorden interno era tomado por un dictador o por un jefe militar que de forma muy restringida, mira la palabra importante, muy restringida, es decir, no era un dictador que hiciera lo que él quería, ¿ya? Y solo, sino que tenía muchas restricciones y no podía superar a los 6 meses, ¿ya? No podía ser mayor. Nunca una dictadura en Grecia duró más de 6 meses. Tenía un objetivo. Ellos sabían que si había un problema, un caos, tenía que haber un gobierno transitorio, conocido como dictadura, con muchas restricciones para evitar que ese dictador mantuviera el poder y que no más de 6 meses ordenara, dejara todo listo y luego dejara el gobierno y volviera a alguna u otra de estas formas de gobierno. Bien, bueno, Grecia, uno de sus grandes legados es la democracia, por eso estamos hablando del ámbito político. ¿Por qué la democracia? ¿Qué es esta democracia? Se entiende que Grecia, y sobre todo solamente Atenas, y durante un siglo, que fue el siglo V, tuvo democracia. La democracia es cuando este grupo de ciudadanos, vamos a entender quiénes son los ciudadanos griegos, ellos se gobernaron de forma directa, ¿ya? El gobierno estaba basado en el pueblo. La palabra demos significa pueblo, gracia, gobierno del pueblo. Esa es la palabra, ¿ya? Y era practicado en Atenas, allí nació, por eso se dice que Atenas es la cuna de la democracia. Algo que decir también en detalle, nació en Atenas solamente el siglo V,
Y luego del siglo V nunca más existió democracia en Atenas, ni en ninguna otra civilización. Fue un experimento, pero que tuvo una influencia posterior muy importante, ¿ya? Nosotros hoy en día disfrutamos de esta herencia, más que ellos en su propia época. De hecho, Aristóteles, que es uno de los grandes pensadores griegos, él no estaba a favor de la democracia. ¿Ya? Bueno, obviamente porque él es un hombre de su época, pero porque pensaba que el pueblo no estaba capacitado para gobernar. Hoy en día nosotros tenemos otro pensamiento, hay que entender que hay diferencia. Bien, los griegos también pensaron sobre los males o vicios que habían en cada gobierno y cómo eso debía terminar cuando aparecía. ¿Ya? Cuando el monarca dejaba de ser un buen monarca y pensar en su pueblo para gobernarlo, pasaba a ser un tirano, en una tiranía. ¿Qué quiere decir eso? Que el monarca se volvía un mal gobernador, un tirano, un cruel, malvado, hacía sufrir a su pueblo, o por ejemplo, solamente pensaba en él, en el monarca y no en la gente. ¿Ya? Eso es como una tiranía. La aristocracia, que es el gobierno de estos nobles, de toda la clase noble, se puede caer en un mal, ¿no es cierto?, cuando se vuelve solamente oligarquía, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que es preferible que siempre haya más gente dentro del gobierno que menos. Y la democracia, que es el gobierno del pueblo, puede caer en el mal que se conoce como la anarquía. ¿Qué significa la anarquía? Que es un desorden político donde, si bien aquí es todo el pueblo gobernando, acá, si no, el pueblo no puede tomar decisiones, porque unos están a favor, otros en contra, se puede caer en anarquía. Bueno, aquí hay unos ejemplos que te vamos a dejar para que tú los vayas mirando. Te puedas detener en este momento y ver, ¿no es cierto?, a cuál de estos anteriores vicios o gobiernos pertenecen estas situaciones, ¿ya? Cuando llegas a esta parte, pone pausa, ¿no es cierto?, y puedes revisar cuáles son cada uno de ellos. Bien, vamos a avanzar. Los ciudadanos y no ciudadanos. Aquí hay algo muy particular. Grecia tiene, ¿no es cierto?, una población donde no todas las personas son consideradas ciudadanas, ¿ya? Si nos damos cuenta, es un porcentaje muy pequeño de personas que lograron, ¿no es cierto?, la ciudadanía. ¿Quiénes eran ciudadanos? Aquí en la imagen los podemos ver. Hombres mayores de edad y que vivan, ¿no es cierto?, y sean nacidos de padre y madre griego. ¿Ya? Bueno, ahí ya tenemos algunos requisitos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Las mujeres, independiente de qué edad tuvieran. Los extranjeros tampoco podían ser ciudadanos, tenías que nacer, ¿no es cierto?, en la ciudad. Y los esclavos que no tenían ningún derecho. ¿Ya? Y aquí agregamos, miren, una imagen no aparece en pero los niños tampoco eran ciudadanos. Lamentablemente, ahora tampoco son considerados ciudadanos porque no pueden votar, por ejemplo. Sí tienen la nacionalidad y son futuros ciudadanos. Aquí tenemos una cantidad en número, ¿no es cierto? 40.000 eran ciudadanos en Grecia y el resto no eran ciudadanos. Aquí también puedes parar y hacer el ejercicio. Si tú sacas el porcentaje, ¿cuánta era de población ciudadana? ¿A cuánto corresponden esos 40.000? ¿Y cuántos corresponden, ¿no es cierto?, los atenienses? También te vas a dar cuenta ya con porcentaje que nos interesa a nosotros porque nos hace mirar que es mucho más, más notorio, más visible entenderlo. Te vas a dar cuenta que es totalmente, ¿no es cierto?, poca la cantidad de personas que lo eran, ¿ya? Y es un dato muy interesante. Para ser ciudadano en Grecia tenías que tener obligaciones y derechos, ¿ya? Creían que un gobierno tenía que ejercer leyes que buscaran el bien común. Hasta el día de hoy, esto es algo que Aristóteles nos heredó. El concepto del bien común es lo que rige todos los elementos de las leyes, ¿ya? Tienen que ser justas y que busquen el bien de todas las personas, ¿ya? Y sugieren, ¿no es cierto?, el acuerdo. Los griegos, este grupo selecto de ciudadanos, tenían una participación activa. No solamente votaban, sino que ellos iban diariamente a asambleas,
tenían también que cumplir funciones políticas, ¿ya? Ellos tenían que tener cargos, por lo menos una vez en su vida tenían que tener un cargo político, ¿ya? El ciudadano no era un concepto restringido, ya que existe una igualdad entre todos los habitantes que son considerados, ¿no es cierto?, ciudadanos. Los que no eran ciudadanos ya los nombramos. Y hoy en día, ¿qué es ser ciudadano? Piensa tú bien hoy día, ¿quiénes son en nuestro país ciudadanos con plenos derechos en todos los aspectos, sobre todo en aquello que nos define a nosotros, que es el sufragio? ¿Quiénes pueden ir a sufragar? Bien, aquí tenemos un elemento. Bueno, ya llegando al final, también este es un ejercicio para que ustedes realicen cuáles son de estos legados conocen, ¿no es cierto? Y los puedes ir nombrando, ¿ya? Conoces lo que es la filosofía, ¿ya? En qué se centraba esta filosofía. La literatura griega, hay muchos mitos, ya hablábamos, por ejemplo, de todo lo que es la mitología de los dioses, hay muchas historias de los dioses. También está la Ilíada, la Odisea, entre otros libros también escritos por los griegos. Está la creación de las matemáticas y la geometría. Ahora, la matemática no solamente que se creó acá, sino que, por ejemplo, la matemática también fue muy desarrollada en la cultura islámica, que todavía no nace, le falta bastante, pero van a ir desarrollando también ese conocimiento. Sobre los Juegos Olímpicos, quizá nosotros conocemos cómo son hoy día los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo eran en Grecia? También es interesante de que lo vayas viendo. La arquitectura griega, muy interesante, todo lo que es la escultura, la arquitectura, el arte griego es maravilloso. Ellos no eran como los egipcios que tenían estas posturas así muy estáticas, sino que ellos lograron hacer que el cuerpo humano se viera casi real a través de su escultura, ¿no es cierto?, hechas de mármol o de piedra, y maravillosamente creadas, ¿ya? En el ámbito de la geografía y la historia, ya aquí nosotros vamos a conocer el primer historiador que existe en toda la historia, que es Heródoto. Heródoto es el padre de la historia. Y luego viene otro historiador también muy conocido, que es Tucídides. Ya Tucídides es muy conocido porque él escribió muchos libros sobre la guerra del Peloponeso, que fue la guerra entre las dos grandes polis griegas, que es Atenas y Esparta. ¿Bien? Otras palabras, no sé qué, palabras también de origen griego, hay muchísimas palabras. El vocabulario nuestro, en la lengua castellana, muchas de ellas tienen su origen en Grecia, ¿ya? Entonces hay también muchas palabras de origen griego, por ejemplo, discoteca, hipopótamo, que significa caballo de mar, hipo, caballo, caballo de mar. ¿Qué más? En este momento no me acuerdo más, pero hay muchas palabras griegas. Todas palabras en general vienen de una raíz griega, ¿ya? Sarcófago, mira, les voy a contar la palabra sarcófago, solamente porque, para que ustedes se den cuenta de lo interesante que es las palabras de origen griego. La palabra sarcófago, que nosotros generalmente le decimos tumba, ¿ya? Ellos le decían así porque sarcófago era la caja y fagos, la palabra fagos, es comer. Entonces, el concepto y la idea es una caja que come carne, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien deja, ¿no es cierto?, el cuerpo de una persona en esa caja, se deja ahí y después cuando vuelven a ver, ya no hay carne, porque obviamente se descompone, pero el concepto de la palabra viene de fagos, esa caja que come carne, ¿no? Y también otro elemento de la antigüedad griega, que es el tema del teatro, ¿ya? El teatro, la comedia, la sátira, todos ellos, los griegos, fueron expertos en realizar esto, y sobre todo la comedia, ¿ya? La comedia ellos realizaban, sus comedias se basaban en figuras políticas. Ellos se reían mucho de sus gobernantes y los criticaban a través de la comedia. Hacían esto muy parecido a lo que hace Kramer hoy en día, este humorista, ¿no es cierto?, que imita a Piñera u otras figuras políticas o del espectáculo, se ríe de ellos, los imita y critica la forma, desde alguna manera critica la forma en que ellos hacen su gobierno, ¿ya? Bien, pasamos a Roma, y en esta cápsula vamos a avanzar un poco más rápido también.
Bueno, Roma es una civilización que en algún momento, cuando surge en el año 700 a.C., va a tener, ¿no es cierto?, relación con Grecia, porque en un momento, si bien están en paralela, Roma cuando empieza a expandir su territorio, va a absorber a la cultura griega. ¿Ya? Muy interesante cómo va a pasar ese proceso. Bueno, lo primero que hay que entender es que Grecia surge Roma surge en la península itálica, conocida también como la Botita de Italia. Aquí a lo que se alcanza a ver un poquito es Grecia. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que aquí ambas están relacionadas una con otra. En esta península, ¿no es cierto?, este territorio, ellos igual sí tenían más comunicaciones de este territorio, aunque era más montañoso, pero ellos igual lo consideran, tenían la cordillera de los Alpes, que está acá arriba, no se alcanza a ver mucho más, tenían el mar Adriático, el mar Tirreno y la isla de Sicilia. ¿Cuál es la isla de Sicilia? La que está aquí, en este lado, ¿ya? Y mar Adriático y mar Tirreno. Además, existe la isla de Córcega y Cerdeña. Tampoco se alcanza a ver, pero aquí se ve un poquito. Córcega, Cerdeña, que son las islas que están aquí al lado. Si nosotros después nos vamos más acá en el mapa, que no se ve, pero sí lo podemos imaginar, está, ¿no es cierto?, España, la península ibérica, que está más acá. Entonces tenemos aquí lo que es el centro de Roma. Y el origen, ahí está, la ciudad de Roma, que fue la primera en ser creada. De ahí ya empiezan todas las demás. ¿Cuáles son los grandes periodos de la historia de Roma? Ellos pasan, ¿no es cierto?, por tres tipos de gobiernos, pero también a esos gobiernos le llaman, así se le llama sus periodos de la historia. El primer periodo es la monarquía, que va desde 753 al 509 a.C. Este periodo conocido como la monarquía. Y en esta monarquía gobierna un rey y un senador. Y senado, ya, los senadores, porque es un grupo. Cuando termina la monarquía, ellos juraron nunca más en su vida volver a tener monarcas, aparece la república. Ya, el año 27 aparece, hasta el año 27 a.C., este periodo de república. Los romanos tomaron muchas de las ideas políticas de los griegos y este concepto de democracia que ellos tenían en Grecia lo tomaron, pero ellos lo transformaron en un concepto conocido como la república. Res publica, es decir, cosa que concierne a todo. Pero lo llevaron a un nivel mucho más organizado, ¿ya? Mucho más práctico. Los romanos son muy prácticos. Los griegos eran más idealistas, más filósofos. Bueno, los romanos no. Los romanos quieren algo práctico que sirva y que se pueda realizar. Por eso la república no es en un lugar, sino que en todo el territorio romano, y logró tener, ¿no es cierto?, un periodo bastante extenso. Luego tenemos el periodo conocido como el imperio, ¿ya? ¿Cuándo termina la república? Cuando los senadores, este senado se vuelve corrupto y llega un dictador conocido como Julio César el año 27, un poquito antes del 27, y es asesinado este dictador a los pocos años. ¿Ya? Este dictador fue, obviamente, la gente lo quería harto porque vino a salvar de la corrupción a Roma, y Julio César adoptó a un sobrino, lo adoptó como hijo, que fue Octavio, que luego es convertido en el primer emperador conocido como César Augusto. Muy conocido César Augusto, que fue el primer emperador, el mejor de todos los emperadores que tuvo Roma, y que llevó al imperio al mayor esplendor que tuvo durante todo este periodo. ¿Ya? También después empezaron a haber malos emperadores hasta que llega el final, que es el año 476, cuando muere el último emperador romano, que es Rómulo Augustulo, en manos de un ostrogodo conocido como Odoacro. ¿Ya? Esta es la historia, aquí tenemos todos los periodos y además de periodos coinciden con la forma de gobierno que ellos tuvieron. Como vemos, es esta historia de Roma, pero en mapas. ¿Cómo fue creciendo? Roma es uno de los grandes imperios que logró abarcar una inmensa cantidad de territorio. En las épocas posteriores, por ejemplo, hay grandes personajes como Napoleón Bonaparte,
Mussolini, después, en otro periodo, estoy hablando mucho más adelante, que querían volver a recuperar la grandeza del Imperio Romano. O sea, todo el mundo soñaba con la grandeza del Imperio Romano, pero ustedes se dan cuenta lo interesante que es cómo ellos lograron dejar en la historia una marca pero impresionante. Aquí tenemos la península itálica, que fue donde nace, ¿no es cierto?, Roma, primero con esta ciudad romana fundada por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron, ¿no es cierto?, los fundadores y que dieron origen a este concepto, ¿no es cierto?, de Roma. Ellos también se mezclaron con la población de los cercanías, los sabinos, los latinos y todos los otros pueblos, y fueron formando, ¿no es cierto?, las primeras ciudades romanas de este mundo ya mezclado también, igual que los griegos, entre varias culturas. La cultura etrusca, la cultura latina, la cultura sabina, y entre otras que estaban por aquí. Incluso algunos elementos griegos de las ciudades que se habían fundado, ¿no es cierto?, griegas acá, fueron incorporadas también al mundo romano. En el periodo de la República, si te das cuenta, el salto es abismante de este territorio a tener todo este territorio, es decir, aquí estaba recién la monarquía, y la República logra tener todo este territorio que le llamaban la Germania, que hoy en día nosotros sabemos que ahí está Francia, por ejemplo, todo este territorio que ellos le llamaban, ¿cómo se llama ese? La península ibérica, que es el territorio de España actualmente, y las costas de África, ¿ya? Egipto pasa a ser parte de Grecia, perdón, de Roma. Egipto pasa a ser un protectorado de Roma. Pensemos que aquí Egipto ya está gobernado por la faraona Cleopatra, ¿ya? Aquí está Cleopatra, está pasando por este periodo y es dominada por Roma. Todo el territorio de Asia Menor también es romano. Incluso si vemos aquí, se extiende un poco más allá, casi quiere llegar a la India. ¿Ya? El Mar Negro forma parte ya del mundo romano, y volvemos acá al centro. ¿Ya? Y vemos que Grecia ahora es romana. Este es el periodo que ya Grecia deja de ser, terminó su periodo helénico anterior y empieza su etapa romana, su historia con Roma. El periodo del imperio, si te das cuenta, no es que crezca mucho, mucho más allá, pero sí se marcan los límites, el limes romano que le llamaban, es toda la frontera romana del imperio, y todo este territorio ya está totalmente asentado. Toda la Germania ya es parte del imperio romano. ¿Ya? Esa Germania fue la que conquistó Julio César, y que después él, ya conquistado, volvió a Roma a hacerse con el poder. ¿Ya? Y el emperador romano, que fue el primero, que es César Augusto, él fue el que marcó los límites, fue el periodo que más se extendió el imperio, y luego ya después empieza un poco a dividirse, a fraccionarse. ¿Ya? Ahí tenemos Imperio Romano. Bueno, ahí está más grande para ver algunos elementos, ¿no es cierto? Lo que llamaba la Galia o la Germania, Hispania, ahí está el nombre que me había olvidado. Y aquí, miren, Britania, ya empieza a nacer el nombre de Gran Bretaña, que después conocido, ¿no es cierto?, como Gran Bretaña, o aquí Inglaterra, que es lo que conocemos hoy día. ¿Ya? Germania, que está acá, la Galia, y Asia Menor. Aquí vemos también otra ciudad importante que es Bizancio, entre otras. ¿Ya? Las Alejandrías que había fundado Alejandro Magno pasan a ser romanas. Cartago, que también, si se acuerdan de haber visto Gladiador, siempre se hablaba de los cartagineses que iban al Coliseo Romano a pelear, ¿no es cierto?, en las luchas, ¿no es cierto?, de gladiadores. En la primera etapa, ¿no es cierto?, vemos el tema de la monarquía, los reyes que gobernaban. Hubieran reyes de origen latino, después de origen sabino, etrusco. En la segunda etapa vemos la república, que es la más importante, que nosotros ya entendemos. Nosotros hemos adoptado el concepto político de la república porque es el que más conocemos. ¿Ya? Hablamos de democracia como el estilo político y hablamos de república como la forma de gobierno. ¿Ya? Bueno, se mezclaron ambas palabras, pero tienen el sentido común, que ambas hablan de que es un gobierno que concierne a todos. ¿Ya?
la cosa pública, aquello que concierne a la comunidad, y es la forma de gobierno, organización política, donde la autoridad es ejercida por el magistrado, elegidos por un tiempo determinado. Ya se dan cuenta que aquí no hay una figura más superior, sino que van a haber puestos donde cada uno va a ir gobernando. ¿Ya? Bueno, durante la época de la República se va a dar un conflicto que es muy interesante también, que es el conflicto patricio-plebeyo. ¿Ya? Aquí vemos que los ciudadanos griegos se dividen en dos grupos. Patricios, que eran los que podían ser magistrados, podríamos llamar que estos son los nobles, los que tienen más, los que tienen tierra, los que tienen posesiones políticas, posesiones económicas, tienen cargos políticos. Y por este lado teníamos los plebeyos, aquellos que no podían ser magistrados y que no tenían tierra, no tenían mucha riqueza y trabajaban, ¿no es cierto? Más que nada, trabajaban para este otro grupo. ¿En qué consistió el conflicto patricio-plebeyo? Consistió en que los plebeyos tenían muchos problemas de ámbito muy político, muy cotidiano, pues la política son los problemas cotidianos que existen en una sociedad, pero veían que los magistrados, que eran patricios, no conocían sus problemas porque ellos no los vivían. Por lo tanto, solamente se dedicaban a gobernar temas relacionados con su propio grupo social. Eso generó un conflicto civil, una guerra civil, donde los patricios se rebelaron. Ellos se enojaron tanto que abandonaron la ciudad, dejaron todo el comercio, los puestos de trabajo, todo, se fueron a otro lugar lejos y dijeron que no iban a volver hasta que los patricios les prometieran tener representación política. ¿Qué hacen los patricios? Le dan representación política, pero solamente una persona que se le llamó el tribuno de la plebe, tribuno de los plebeyos, plebeyo era plebes como pueblo, y ellos representaban frente al Senado los intereses de la plebe. ¿Ya? Era uno. Piensen que los magistrados en Grecia son muchos, ¿ya? Muchos, y había uno que representaba a la plebe. Pero con eso los plebeyos se sintieron ya representados, volvieron a la ciudad y este conflicto terminó. ¿Ya? En la etapa del Imperio Romano, todos los cargos que los magistrados ocupaban, de cónsul, edil, el cuestor, el censor, tribuno de plebe, entre otros más que habían, los va a tomar toda la figura del emperador. El emperador es el primero entre sus pares, por eso la palabra imperator, princeps imperator, que es el primero entre sus pares, entre todo el resto de los magistrados. Entonces, el emperador fue una figura muy querida por los romanos, porque era el tribuno de la plebe. Él, que representaba a todos en el imperio, también representaba a la plebe. Por eso hay una afinidad con ellos. Ahí está la extensión del imperio, todo lo que logra, ¿no es cierto?, el imperio romano, una extensión territorial enorme. ¿No es cierto? Aquí hay algunos datos del imperio, que desde Octavio, que es César Augusto, hasta Marco Antonio, se logró, ¿no es cierto?, la mayor extensión del imperio, que fue durante el año 31 a.C. ¿Ya? Importante ella señalar que falta poco para que nazca Cristo. Ojo, ¿qué pasa cuando dentro del territorio romano aparece la figura de Cristo? Es un cambio radical muy importante. Bueno, y la caída del Imperio Romano, que es el año 476 después de Cristo, Octavio fue distinguido por el Senado con el nombre de Augusto, de ahí viene su nombre César, que fue conocido por Julio César, ¿no es cierto? A él le llaman César Augusto, y a todos los emperadores le decían Ave César, que era como un saludo, ¿no es cierto?, en honor a César Augusto y en honor a Julio César. Augusto se preocupó, ¿no es cierto?, consolidar la frontera, expandir el imperio, y toda esta frontera estaba entre el río Éufrates, sobre todo, acuérdense ahí del mundo sumerio, el Rin, el Danubio, que eran los que marcaban, y entre el mundo romano y los pueblos bárbaros. Ya, todos los que estaban fuera del mundo romano, y aquí parte de lo que es Germania, sármatas, partos y otros más que están por ahí,
todos los que estaban fuera, ellos los consideraban bárbaros. La palabra bárbaro significa extranjero, pero luego va a tomar una connotación también que tiene que ver con que no son civilizados. Los romanos son civilizados, los bárbaros son no civilizados. ¿Ya? La Pax Romana fue el periodo de mayor esplendor de Roma, así como fue el siglo V en Grecia. Este fue el periodo de mayor esplendor, que fue el siglo I. El primer siglo, cuando gobernó César Augusto, dio, ¿no es cierto?, el mayor esplendor, siglo I, siglo II. Ya el siglo III, siglo IV y siglo V fueron siglos de decadencia del Imperio Romano hasta llegar a la caída del Imperio. ¿Ya? Van a pasar muchas cosas por las cuales el Imperio va a caer, así que lo vamos a mirar, va a quedar como tarea para la siguiente sesión. Algunos legados que van a ver, las calzadas, miren, aquí se ve bastante distinto, pero por ejemplo en algunos lugares de Viña, de Valparaíso, aún vemos calles creadas con piedra, a eso se le llama calzadas. ¿Ya? Se construyeron los acueductos, miren cómo son. Aquí en la imagen del dibujo muestra cómo venía el agua, hicieron que el agua llegara hasta las ciudades. ¿Ya? Aquí hay una imagen de la construcción real que hasta el día de hoy todavía existe, como cierto vestigio de la época. El comercio fue muy, muy grande durante la época de los romanos, y incluso llegaron a tener comercio con lugares lejanos como India, China, en África, con el tráfico de esclavos. La esclavitud en Roma fue fundamental para hacer crecer el imperio y traer esclavos desde África, más el oro, el marfil, entre otras cosas, permitió el crecimiento. Cuando ya el Imperio Romano eliminó la esclavitud o ya no pudo traer más esclavos, empezó también a decaer. ¿Ya? Ay, perdón, la ruta de la seda. Interesante, aquí recuerdan, hay una conocidísima historia de Marco Polo con la ruta de la seda. Interesante ahí que después estas rutas de la seda ya existían y después Marco Polo, y en la época moderna, empieza a retomar esa ruta de comercio. Bueno, en el Imperio Romano existían miles de habitantes. Aquí llegaron a 1.000.000. Si las polis griegas eran pequeñas, el imperio era enorme, enorme en cantidad de población, de extensión territorial, y muy complicado y difícil de gobernar. ¿Ya? Que era interesante que cada vez que la expansión del Imperio Romano iba llevando la romanización. ¿Qué es esta romanización? Que Roma, cuando toma un territorio, toma la cultura del territorio que existe, lo mezcla con su propia cultura y la romaniza. ¿Ya? Esto es bastante interesante, es decir, no solamente impone su cultura, sino que absorbe la otra. Le pongo el ejemplo de Grecia, ya que estamos en Grecia y Roma. Cuando Roma domina el territorio griego, no elimina la cultura griega. Los griegos seguían hablando su idioma, griego, ¿ya? Y los romanos hablaban latín. Pero sí, los romanos tomaron todo el conocimiento que tenían, su lengua, costumbres, culturas, o todo eso, y lo volvieron romano. Ejemplo, la religión. La religión griega, todo este Partenón de dioses del Olimpo, fueron romanizados. Zeus fue conocido como Júpiter, ¿ya? La diosa Atenea como Venus, y así ellos le fueron dando nombres a los dioses griegos y los convirtieron en romanos. El dios Dionisio, ¿se acuerdan? El dios de la fiesta y el vino, se llamó Baco en Roma. Entonces, todo eso, ese concepto de la romanización, tomar algo, poseerlo, ¿no es cierto?, para sí, absorber su cultura y darle un toque romano. ¿Ya? Yo les digo que ellos son copiones, como que todo lo que los otros hicieron, ellos lo toman y lo hacen y dicen, ah, pero si lo hicimos nosotros. Es como tomar algo, ¿no es cierto?, el derecho de autor de las otras civilizaciones. Bueno, ya llegamos a la crisis, que es el final, vamos viendo. Bueno, hay muchas crisis, como ya les decía, el siglo III empieza a haber una enorme crisis en todos los sentidos. Hubieron malos emperadores, hubo una crisis económica, hubo problemas con la esclavitud, se detuvieron las construcciones, hubo un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos como las
próximas semanas que vienen, vamos a hablar de la caída del imperio. Vamos a empezar por ello porque ahí nos va a dar el inicio para ver la Edad Media. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Yo quiero que ustedes mismos vayan buscando muchos elementos para la caída del imperio. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? Además de ver quiénes fueron los pueblos germanos y bárbaros, ver las causas de la caída del imperio romano. Todas las que hubieron. ¿Ya? Aquí yo me pasé algunas, pero, por ejemplo, la división del imperio ya trajo un problema con la división, va a ser un problema muy grande porque ya como que se hacen dos imperios. Esa es una causa de una caída. ¿Ya? La llegada del cristianismo también es una causa de una caída. Todo, muchos elementos. Si ustedes buscan, van a encontrar muchísimo. Hagan un listado en su cuaderno de todas las causas que van a encontrar y la próxima vez que nos veamos por Zoom vamos a hablar sobre ellas. ¿Ya? Ustedes van a participar mucho, más, dando a conocer por lo menos una y así todos pueden participar porque hay miles. Yo le puedo decir que, podrían haber unas 100 causas. Por lo tanto, tienen mucho que pueden investigar y asegurarse de que tener, ¿no es cierto?, no tener las mismas que los compañeros. Bien, los felicito por la atención, espero que realmente les haya servido esta cápsula, considerando que la clase tuvimos muchos problemas con internet, para que ustedes puedan aprender y entender mucho de lo que es la cultura griega y romana. Nos falta mucho más porque Grecia y Roma son enormes civilizaciones con demasiadas cosas para aprender, pero que las podemos compartir cuando tengamos nuestro encuentro. ¿Bien? Me despido, que estén muy bien. Chao.